Entonces vamos a entrar con el tema. El tema es comunicación asertiva. Entonces, como siempre es mi costumbre, cuando les doy un tema, trato de empezar a definir parte por parte. Entonces, ¿qué sería la comunicación? Antes de entrar a qué es la comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la forma como una o dos personas o varias personas interactúan para transmitir las ideas, ¿sí? Generalmente nosotros, pues, cuando estábamos en el colegio, nos enseñaban pues que la comunicación es cuando estaba el emisor, el receptor, había un mensaje. Efectivamente es así. La comunicación tiene unos elementos, pero antes de hablar de esos elementos, quiero repetir nuevamente qué es la comunicación. Es la interacción entre dos personas, ¿sí? ¿Por qué utilizo interacción y no digo es el diálogo entre dos personas? Porque la comunicación no tiene que ser exactamente con diálogo. Yo puedo estar comunicándome con una persona con la mirada, con un gesto o sencillamente sin hacer nada. Porque la comunicación siempre está vigente, siempre está activa. De hecho, hay un lema de la comunicación que dice que es imposible no comunicar. Siempre, así sea que tú estés en un sillón sentados dos personas y nadie esté diciendo nada, ahí hay una comunicación. La persona que está, por ejemplo, en el celular y el otro está leyendo, uno le está transmitiendo al otro que en ese momento no se quiere hablar, sino que cada quien quiere su espacio. Eso es una comunicación. Entonces, por eso no digo que la comunicación es un diálogo, que la comunicación es hablar, porque la comunicación puede ser de muchas maneras. Entonces, es una interacción entre dos o varias personas. Hay una interacción, sea escrito, sea virtual, sea oral. Esa es la comunicación. ¿Y por qué digo que la comunicación es transmisión de ideas? Porque efectivamente tú no comunicas lo que no piensas. Tú piensas primero y luego comunicas. Entonces la comunicación es fundamental en todas las áreas de nuestra vida porque es imposible tú saber lo que el otro tiene en la mente si no te lo dice, ¿sí? De pronto tú puedes percibir algunas actitudes, puedes percibir algunos gestos, pero esos pueden ser engañosos, como muchas veces pueden ser reales. Tú percibes un gesto y si tú conoces a la persona, tú dices, bueno, esa persona tiene este gesto, eso es porque se siente mal o porque está incómoda con algo. Eso es cuando hay un conocimiento previo. Pero si ese conocimiento no está, es muy difícil que tú puedas saber. Y eso, aún conociendo a la persona, puede que en algunos momentos te puedas equivocar. Entonces la comunicación es fundamental porque es necesario que todo el tiempo nosotros estemos transmitiendo a través de nuestras palabras lo que estamos pensando. Y así, pues saber lo que el otro también está pensando. Entonces, eso es la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Pues eso lo vimos en el colegio, pero igualmente se los voy a recordar. ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? Bueno, la comunicación tiene varios elementos que son el emisor, que ustedes lo conocen, el receptor, el mensaje, el código, ¿sí? La retroalimentación, que generalmente casi no se usa, entonces voy a explicar cada uno. El emisor, pues sería en este caso mi persona, soy la persona que está dando la información. En este caso, bueno, tenemos el receptor, que serían ustedes los que están recibiendo la información. Tenemos el mensaje que vendría siendo el contenido de lo que yo estoy hablando. ¿Cuál es el contenido? Sería el tema comunicación asertiva. Listo, tenemos un código que es el lenguaje, que es importantísimo. Yo estoy hablando en español, ustedes están hablando en español. Si yo estuviera dando este mensaje y hay emisor, hay receptor, hay mensaje, pero no está el código, entonces sería muy difícil si yo estuviera hablando en inglés y ustedes no comprendieran el idioma inglés. Y por último tenemos la retroalimentación, que es como el cierre de la comunicación. Es cuando yo les pregunto a ustedes, qué es lo que vamos a hacer ahorita, cuando yo les pregunto a ustedes, bueno, díganme, háganme un resumen de lo que yo les hablé. Entonces, cuando ustedes me hacen ese resumen y me lo envían, yo puedo entender, puedo comprender que realmente ustedes, el tema fue claro para ustedes, que ustedes lo asimilaron, lo interiorizaron y ahora me están retroalimentando a mí de lo que yo expliqué. Entonces la retroalimentación en la comunicación es fundamental. Si nosotros estamos hablando con alguien, pero yo no tengo muy claro lo que la persona me quiere decir, uno puede utilizar la retroalimentación de la siguiente manera. Yo le puedo decir, fulanito de tal, tú me podrías repetir lo que me dijiste porque yo no te entendí. Entonces la persona lo repite. O también podríamos decir, bueno, yo te voy a decir lo que yo entendí. Yo entendí que tú me quisiste decir esto, esto, esto y esto. ¿Es así?
eso sería retroalimentación. La persona te responde, te dice, sí, efectivamente eso fue lo que te quise decir, o te dirá, pues no, eso no era exactamente lo que yo quería decir. Listo, entonces hasta aquí vamos con esta primera parte del video, que es la comunicación. Entonces vimos el concepto de comunicación, vimos los elementos de la comunicación y puse algunos ejemplos con respecto a la comunicación. Entonces vamos con la segunda parte del tema comunicación asertiva. En la primera parte vimos qué es la comunicación. Dijimos que la comunicación es la interacción entre dos o más personas y por medio de esa interacción se transmiten ideas, pensamientos, emociones y sentimientos, entre muchas otras cosas más que podamos transmitir. Entonces, como un concepto básico de la comunicación es eso, interacción entre dos o más personas donde se transmiten los pensamientos, los sentimientos, las emociones, entre otras cosas. Listo. Dijimos que hay niveles, hay elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces encontramos el emisor, encontramos el receptor, el mensaje, el código y la retroalimentación. Entonces, como ya todos saben, dijimos, o vamos a hacer un recorderis, el emisor es la persona que da el mensaje, el receptor el que lo recibe, el mensaje es el contenido de lo que estamos transmitiendo, el código vendría siendo el idioma en el que nosotros estamos hablando y la retroalimentación vendría siendo un elemento que sirve para saber si la comunicación realmente se llegó, o sea, se llegó al objetivo de comunicar lo que se quería. Y dijimos que poner un ejemplo de eso sería que después de yo haber dado el tema, entonces yo preguntarle a ustedes si me entendieron, ¿sí? Si comprendieron la temática y ustedes al momento de responderme a mí están haciendo una retroalimentación y yo comprendo y me doy cuenta que el objetivo de lo que yo quería comunicar se cumplió. Entonces la retroalimentación es como esa parte final que te permite saber. Sí, porque yo puedo dar el tema y aquí está el emisor, del otro lado está el receptor, está el mensaje, está el código, pero si no hay una retroalimentación, no hay una interacción, alguien del público que está escuchando, alguien de parte del receptor que me diga en una frase o que me exprese qué fue lo que yo dije, yo no puedo saber si realmente la comunicación llegó hasta el final, hasta su objetivo o no. Listo, entonces, ya vimos comunicación, ahora vamos a ver la palabra asertiva con R. Mucha gente se confunde y piensa que es asertiva con P y no, estamos hablando de asertiva. Entonces, les hago la siguiente pregunta. Esa palabra viene de acertar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es acertar? ¿Sí? Piensen un momentico ahí, traten de analizar qué es acertar. Y bueno, efectivamente, ¿qué es acertar? Como cuando ustedes saben el juego de tiro al blanco, ¿sí? Está la bolita, están los diferentes colores, la parte del centro vendría siendo pues el circulito donde uno debe acertar para ganar el mayor puntaje. Entonces, tiramos entre más cerca que desde el punto del centro, entonces vamos a decir que ganamos más puntaje o que ganamos el juego. Bueno, acertar es eso, es dar en el punto, dar en el blanco, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de comunicación, utilicé el tema del juego del tiro al blanco para poner un ejemplo, pero si llevamos ese ejemplo a la comunicación y ya comprendemos qué es comunicación, entonces, ¿qué sería? Comunicación asertiva. ¿Sí? Entonces, la comunicación asertiva no es otra cosa, sino la capacidad que tiene una persona de comunicar un tema, un mensaje de una manera clara, precisa y concisa. Eso en resumidas cuentas es la comunicación asertiva, ¿sí? Yo tengo una definición personal, una definición que yo me inventé, pues que no está en ninguna parte, pero para mí, yo se las voy a transmitir, para mí la comunicación asertiva es decir las cosas en el momento correcto, con la persona correcta, de la manera correcta. Yo podría definir la comunicación asertiva de esa forma. Hay que tener en cuenta a quién se lo estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y el momento en que lo estamos diciendo. Para mí, para que se dé la comunicación asertiva de una manera genuina, deben estar esos tres elementos. Porque
Si falta uno de ellos, es posible que la comunicación no haya sido la mejor, no haya sido la más asertiva. Por ejemplo, yo voy a comunicarle un mensaje a la persona a quien se lo tengo que decir, porque yo tuve un inconveniente con esa persona y yo tengo que hablar con ella por lo que pasó. Y yo me acerco a ella. Y puede que la forma sea muy buena, pero vamos a ver que el momento no era el más propicio, porque tal vez esa persona estaba ocupada, porque tal vez en ese momento estaba ofuscada por muchas cosas, estresada, en fin. Entonces la comunicación no se va a dar como debe ser, porque la persona es posible que tome las cosas de una manera muy diferente. Entonces pongamos el ejemplo ahora. Supongamos que yo voy a transmitir a esa persona el mensaje, ¿sí? Escojo un momento oportuno, pero resulta que la forma como lo voy a hacer no es la mejor. Entonces tampoco voy a lograr la comunicación asertiva que quiero lograr. Es posible que vaya una comunicación y que pueda ser agresiva, o quién sabe de qué manera pueda ser. ¿Hubo comunicación? Pues sí, pero no fue asertiva. El otro punto o el otro ejemplo que podemos poner es que, bueno, escogí un momento propicio para decir las cosas, lo voy a hacer de la mejor manera, pero resulta que con esa persona no es con la que yo debo hablar, sino que yo le estoy contando a otra persona el problema que tuve con esa persona. Entonces, la otra persona en qué de pronto me puede solucionar si no fue con esa persona que yo tuve el inconveniente. Ahora, nos podemos acercar a terceros para pedir un consejo de pronto, para pedir una orientación, eso está muy bien, pero el problema se tiene que resolver con quien tengo el inconveniente. Entonces, esas son las tres cosas que hay que tener en cuenta: la persona correcta, el momento correcto y las palabras correctas. Yo podría definir la comunicación asertiva de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la tercera parte del tema de comunicación asertiva. Listo, entonces en la primera parte vimos qué es la comunicación. En la segunda parte, el concepto de asertiva. Y enseguida unimos los dos conceptos, comunicación asertiva. Ahora quiero hablarles de los tres estilos de comunicación que existen. Entre esos está la comunicación asertiva. Pero quiero hablarles de esos tres estilos porque los dos estilos, aparte de la comunicación asertiva, serían como que los extremos, serían los estilos que no debiéramos utilizar. Entonces, primer estilo sería el estilo de comunicación pasivo, está el estilo de comunicación asertivo y está el estilo de comunicación agresivo. Entonces, brevemente les voy a explicar. El estilo de comunicación pasivo sería cuando una persona no expresa sus sentimientos, sus emociones, porque le da pena, porque de pronto qué van a decir los demás. Es una persona que si todo el mundo dice vamos para allá y esa persona de pronto no quiere ir, entonces esa persona pues no, bueno, sí, yo voy y por dentro no quiere, pero como todo el mundo dice, entonces va y no quiero que después me rechacen, ¿sí? Es decir, no expresa sus sentimientos, siempre tiene un tono de voz bajo, siempre su cara es como que metida, su actitud de pronto de hombros recogidos, ¿sí? Porque acuérdense que la comunicación pues no solamente es lo que hablamos, sino toda nuestra actitud. Entonces la persona pasiva es así, no defiende sus derechos, es una persona que todo le da pena, ¿sí? Ese sería el estilo de comunicación pasivo. El estilo de comunicación asertivo es el que ya vimos, es el ejemplo que ya les puse. Entonces vamos a ver el estilo de comunicación agresivo. Esta persona tiende a hablar gritado, a hacer gestos con la cara, a hacer miradas amenazantes, eh, tiende a ser una persona que se lleva por encima a los demás, no deja hablar, primero es lo que esa persona quiere decir antes que lo que otro quiere decir. Tiene un estilo agresivo no solamente con las palabras, sino con las actitudes. Ahora, cuando hablamos de comunicación agresiva, no tiene nada que ver con la parte física, no tiene nada que ver con golpes, sino que la comunicación es así. Su forma de expresarse, tiende a ser una persona grosera, una persona que contesta, que todavía no ha terminado de hablar el otro cuando ya está contestando. ¿Sí? Ese sería un estilo de comunicación agresiva. Entonces, yo sé que todos nosotros en un momento de la vida hemos tenido comunicación agresiva, comunicación pasiva y en algunos momentos asertiva.
Pero la idea de conocer estos 3 estilos de comunicación es que siempre nos vayamos inclinando hacia la comunicación asertiva, porque nos va a servir en nuestro ámbito personal, profesional, laboral, de pareja, de familia, en todos los sentidos. Entonces, esos serían brevemente los 3 estilos de comunicación.